Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del defensor del televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. No hay televidentes inocentes, pero sí puede haber televidentes indefensos que requieren de formación para asimilar lo que por aquí pasa y aquí se dice. Aprender a leer la televisión. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Gabriel Levy, conferencista, asesor y consultor en investigación sobre transmedia. Gabriel, buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Un saludo especial para ti y para todos los oyentes televidentes de Canal 1. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Diana Rojas, correctora de estilo de comunicaciones del Ejército Nacional. Diana, buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana, Diana. Y también desde Chile está Pedro Santander, periodista y doctor en lingüística y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Buenos días, Pedro. ¿Cómo están? Buenos días. Un gran saludo hacia ese bello país, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos desde la distancia. También estará con nosotros esta mañana Nadia González, profesora de lingüística de la Universidad Javeriana y por supuesto ustedes televidentes que participan con videos, preguntas y mensajes a través de distintas plataformas. Para comenzar los invito a escuchar qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Los medios de comunicación deben ser usados como para la construcción de nuestra sociedad y definitivamente dentro de eso pues está la lectura, por supuesto que sí, entonces me parece excelente. Los medios de comunicación, teniendo la responsabilidad, deberían de abrir programas y hábitos tanto en los medios de comunicación digitales para que los niños empiecen a crear esos hábitos que tanto han perdido, ya que sí siempre incentivan los juegos digitales, pero no la lectura. Han olvidado tareas tan fundamentales como enseñarles a los niños, a la juventud y aún a nosotros los adultos mayores el manejo de las herramientas tecnológicas. Estamos atrasados, pero es porque nos falta enseñanza, instrucciones. Los medios solamente se preocupan por el consumismo. Hay mucha televisión que no tiene como sentido, es una repetidera de la repetición únicamente y no veo pues que haya como, ¿cómo le explico? Como alimentar mucho a las personas que ven esa clase de programas, dan unos programas sin sentido. Muy bien, Gabriel, los televidentes ya han dado algunas puntadas y comencemos por desgranar esos conceptos. ¿También podemos hablar de lectura cuando consumimos televisión? ¿Tú qué piensas? Efectivamente, es interpolable el concepto hacia la lectura de cualquier tipo de medio de comunicación. Incluso pareciera ser contradictorio para la radio, pero en últimas lo que importa el concepto de la lectura es en parte la interpretación del mensaje que se está dando y es decir, del sentido de la construcción narrativa. Por lo tanto, sí podemos hablar de una lectura de medios amplia y en el caso de la televisión es muy importante que ocurra, ¿no? Significa el concepto de lectura televisiva no tragar entero, sino que pase por el filtro de la cognición humana y de la interpretación del mensaje. Y que no es contradictoria, Gabriel, con la lectura convencional. No son enemigos, no son antípodas, Gabriel. Para nada, no, se complementan los conceptos. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, básicamente estamos procesando una intención comunicativa de quien lo escribió. Eso mismo es lo que es traspolable al tema televisivo, es tratar de interpretar la intención comunicativa, sea informativa, sea de entretenimiento, sea cultural, de quien produjo el contenido o el programa y de las personas que participan o hacen parte de ese contenido. Es decir, en este momento, las personas que nos están viendo en la pantalla televisiva
pues tienen la capacidad de hacer un raciocinio cognitivo del mensaje que yo estoy comunicando, de la pregunta que usted está elaborando, Mario, y también de las personas que han entrevistado junto con los demás colegas del panel. Es decir, no tragar entero, sino entrar a hacer una interpretación del mensaje en virtud de lo que Jesús Martín Barber y toda la línea de la teoría crítica de la mediación sugieren, es sumarle la experiencia, el conocimiento, la formación, las vivencias, para que al momento de procesar este mensaje pues se dialogue con ese acervo cognitivo, cultural que tienen las personas en su haber de formación personal. Y hay que comenzar, Diana, o continuar con la idea de que esta no es una caja bruta, ¿verdad? Que esta es una caja que provee sentido y en las que los televidentes se sienten representados e imaginados. Tú, desde tu experticia, Diana, ¿ves las dos lecturas como universos separados o como complementarios? ¿Qué piensas, Diana? Para nada, son complementarios. Hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, el nivel que tiene de alcance la televisión. Es decir, que esto es exponencial y por tanto lo que se produzca va a llegar a muchísimas más personas que cualquier otro medio de comunicación. Bueno, claro que las redes sociales también están haciendo su parte. ¿Qué hay que tener en cuenta en la televisión? Que esto es intercodicidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí en un solo momento se puede estar mezclando arte, literatura, música, la misma expresión oral, el lenguaje, y todo esto aporta a lo que es la lectura. Nosotros no solo leemos el gráfico de la letra, un grafema, un morfema, no, es que eso no es la lectura es una interpretación de todo lo que nos rodea, y la misma imagen, la misma televisión que se está basando en imágenes genera un proceso de lectura que obviamente en el cual hay unos objetivos claros para algunos programas que buscan que sean de mayor audiencia que otros, ¿no? Pedro, ¿tú concuerdas con esos últimos estudios que hablan de un mayor índice de lecturabilidad en sentido amplio, particularmente de las nuevas generaciones, en narrativas audiovisuales por un lado, pero en todo lo que tiene que ver con lo digital como complementario, Pedro? Creo que no podemos hacer equivalente la lectura audiovisual de un programa con la lectura clásica, ¿no? La lectura tradicional, como nosotros la entendemos, ¿no es cierto?, de textos, es una lectura irreemplazable, ¿ya? Absolutamente irreemplazable en términos cognitivos, en términos de aprendizaje, en términos de los elementos neuronales que se involucran en la exposición del ojo humano a la grafía, a las letras, y en ese procesamiento que genera lectura, ¿no es cierto?, en el sentido tradicional que lo estamos viendo, ese es irreemplazable con cualquier otro tipo de lectura. Efectivamente, en un sentido amplio, podemos decir que cuando vemos un programa de televisión, hacemos una suerte de lectura social, efectivamente hay un procesamiento discursivo ahí, pero que no tiene mucho que ver en términos cognitivos de aprendizaje, ¿no es cierto?, de estimulación neurocognitiva con la lectura tradicional, clásica, que tú mencionabas cuando leemos un libro, un texto. Muy bien, Nadia González, ¿de qué manera la televisión y la lectura se pueden retroalimentar en la idea de consumir complementariamente para concebir, para significar, para entender el mundo que nos rodea? Nadia. Lo primero es reconocer la emergencia de nuevas formas de lectura y escritura como consecuencia de todas las posibilidades que brinda el medio digital. Y es necesario visualizar, identificar y comprender esas nuevas formas de leer y escribir que ocurren en el marco de prácticas sociales mediadas por la convergencia de diferentes tipos de lenguajes y con un alto poder performativo. Son prácticas discursivas, interactivas, con intenciones de agencia y en función de la legitimación de identidades y también sujetas o expuestas a prácticas de dominación, pero también de resistencia, ¿no? Muy bien, Gabriel, ha cambiado el paradigma. Los adultos solemos decirle a los jóvenes y a los niños y niñas, por favor, lee en la forma convencional como nosotros aprendimos a leer,
libros, libros físicos. Hoy también existen, por supuesto, los libros digitales, pero hay otras formas de lectura y han cambiado esos paradigmas. ¿Tú qué piensas? Creo que ha evolucionado el impacto del consumo de industrias culturales en las personas, que sería tal vez la manera más fácil de abordar tu pregunta. Es decir, las industrias culturales han crecido con la llegada de las plataformas digitales, desde el sencillo hecho de que ya no solamente puedo leer en el papel, sino que puedo leer en una pantalla, llámese la pantalla del celular, la pantalla de una tableta o la pantalla de un computador, que eso es básicamente el resultado de la convergencia, hasta el hecho de que alguien puede leerlo por mí en el sentido estricto de la lectura convencional a través de un audiolibro, y lo que hago es escucharlo, no leerlo, y ese es, digamos, un producto que ha crecido su consumo enormemente en los últimos años. Y por supuesto, para los padres sigue siendo muy importante que sus hijos recurran a la lectura tradicional, porque esa es una experiencia única y reemplazable. Leer un libro es una experiencia única y reemplazable, y de alguna manera es fundamental en el proceso de formación del ser humano, es decir, lo que eso implica en su desarrollo cognitivo es muy importante. Lo que pasa es que ahora los padres también deben motivar e incentivar que haya la que podríamos denominar lectura de medios alternativos, es decir, que en esencia lo que traduce significa es que no traguen entero el consumo de un video de un youtuber que se autodenomina influenciador. Bien, entonces se trata de nuevas gramáticas, nuevos signos que hay que aprender a conjugar, a entender en esta idea de interpretar sin tragar entero, como dice Gabriel. Nuestros televidentes están levantando la mano para preguntar. Escuchemos. ¿Cómo la televisión, siendo un medio audiovisual, puede influir en la lectura siendo un medio escrito? Muy bien. Esta pregunta que tratamos de desgranar esta mañana y que es la pregunta, digamos, original, la pregunta semilla de esta mañana. ¿Cómo se pueden interpolar y cómo se pueden poner a interactuar? ¿Qué más le podríamos decir a esta joven televidente, que como dicen los estudios sobre los cuales hablábamos con Pedro, son estudios donde se ratifica que los jóvenes y los niños y niñas leen y leen en papel y leen incluso lo que nosotros denominábamos en el pasado mamotretos, libros de 500 páginas, de 800 páginas, de 1000 páginas en las sagas muy especialmente. Luego, no están en competencia, un poco estamos influenciados por ese meme cultural entre que una imagen vale más que 1000 palabras, como si estuvieran en competencia y efectivamente no lo están, Diana. La televisión tiene la magia de ser sugerente, y ser sugerente es motivar la lectura, pero no de manera impositiva. Efectivamente, a veces nosotros llegamos a los libros por la imagen y no al contrario. ¿Cuántas películas no nos han llevado a ir al libro mismo? Entonces, por ejemplo, recuerdo ahora viendo, no sé, una película de acción, El Justiciero con Denzel Washington, y él, un personaje muy fuerte, que a la vez lo que tiene detrás es una historia de libros. Entonces, él tiene 100 libros en su historia y solo habla de 2. Queda para el lector. ¿Y cuáles eran los otros 98? Y esos 2 que leyó, que uno era El Viejo y el Mar y el otro era El Quijote, ¿cómo estaban influyendo en la película? Entonces, aquí lo que hay es una conexión enorme entre lo que da la televisión y encamina hacia la lectura. Creo que ahí es donde de verdad se puede aplicar lo de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es justamente sacar todo lo positivo que nos está dando un medio de lo que nos está dando otro para que esto se potencie. Entonces, la televisión, la imagen, hace eso, tiene esa particularidad de motivarnos a la lectura. Tal vez no en todos los públicos, porque cada semilla es distinta, pero considero que sí, en medio de todo lo que estamos nosotros, el hecho de empezar a ver televisión y de empezar a ver sagas como, no sé, Harry Potter, El Señor de los Anillos, el mismo éxito que tuvo Juego de Tronos, entonces te lleva a ti y eso está en el libro, eso aparece de la misma manera en el libro. Y es ahí cuando entramos, Diana, en esa idea de la realfabetización o alfabetización especial
como lo llamamos, en la idea de que padres y consumidores, jóvenes, niños, niñas televidentes en general, aprendan a leer los signos de esta televisión desde otra perspectiva que no sea esa perspectiva maniquea, ¿verdad? Sino que sea una perspectiva un poco más abierta, un poco más inclusiva. ¿Qué elementos debería tener, le preguntamos a Pedro, esa alfabetización especial o esa realfabetización para conjugar una lectura un poco más amplia del entorno mediático que tenemos? Pedro. Yo pienso que una cosa es la alfabetización mediática y otra cosa es la alfabetización en el sentido tradicional. Eso en primer lugar. Segundo, pienso que tenemos que tener claro que todas las cifras, las estadísticas, los estudios mundiales demuestran que hay una baja persistente, consistente y global en los hábitos de lectura de los seres humanos, ¿ya? Es decir, no hay ningún país que yo sepa, hasta donde yo conozco los estudios, que muestre que los índices de lectura, ¿no?, en el sentido tradicional han crecido. Más bien, todo indica lo contrario, que los hábitos de lectura han decrecido. Y eso es complejo y también pudiera ser contradictorio porque a medida que la humanidad se ha ido alfabetizando, ¿no es cierto? Antes, ¿quién sabía leer y escribir antes, no? El 5, el 10% de la humanidad sabía leer y escribir. Ahora no, el número es más significativo, mucho más significativo. Ahora más personas a lo largo de más países del mundo saben leer y escribir. A pesar de esa alfabetización, se ha producido un movimiento contrario que hace que te demuestra que en general se está leyendo menos en el mundo. Nadia, en esta perspectiva que plantea Pedro, ¿la televisión podría de alguna manera sembrar o motivar la lectura tradicional y viceversa? Pues yo creo que la mejor forma es, primero, no ver la lectura como un fin en sí, sino como un medio para aprender, para desarrollarse, para el mejoramiento humano, ¿no? No tratarlos como temas explícitos que se deban prescribir, pero por el contrario sí generando contenidos que inciten a las audiencias a realizar acciones que impliquen la lectura y la escritura, contenidos que permitan aprender a través del entretenimiento y entretenerse aprendiendo. Bien, sigamos escuchando a nuestros televidentes que levantan la mano para preguntar. Me gustaría saber si Colombia, teniendo tantos autores y géneros de lectura, ¿por qué los medios no destinan para incentivar y promover la literatura colombiana? Muy bien. Ha sido una deuda, ¿verdad? Sin duda, de la televisión colombiana. ¿Ha habido un cambio sensible, Gabriel, en esta perspectiva de la televisión? Antes había más una mirada cercana desde la literatura colombiana, desde la literatura latinoamericana, traducida o llevada a la televisión, y hoy está distanciada, y esos caminos son caminos paralelos o son caminos convergentes, Gabriel. A ver, yo creo que tiene muchas aristas el tema. Hubo un momento histórico en Colombia en donde se llevó a la pantalla televisiva mucha de la obra literaria importante en el país mediante la dramatización de esas obras. Vimos la puesta en escena de varias obras importantes de la literatura colombiana, pero fue un momento que podríamos ubicar en el espacio-tiempo de final del siglo pasado. En la contemporaneidad no ha habido ese proceso de traspolar la literatura escrita a la ficción televisiva, lo cual hace que exista una distancia muy significativa respecto de esos dos mundos. De acuerdo con Pedro, el colega chileno del panel, en este momento el interés de los medios de comunicación es apuntarle a la economía de la atención. La economía de la atención es garantizar que las personas estén viendo la pantalla la mayor cantidad de tiempo. Diana, en esa idea de la economía de atención que plantea Gabriel, ¿cómo lidiar con etiquetas de aburrido y entretenido cuando hablamos de lectura física y de lectura mediática? Difícil. Lo entretenido, por supuesto, es asociado al facilismo, a lo que existe actualmente, a lo que tiene una gran audiencia también, y versus lo que debería ser. Nosotros, yo creo, en este momento estamos al lado de una situación en la que se requiere que efectivamente haya de parte de la televisión y de los medios que producen televisión
una idea nueva para atraer lectores en el sentido hacia los libros, hacia el libro escrito propiamente dicho. Claro, porque eso no se ha hecho. Yo hablo desde la sugerencia, es decir, solamente que a veces cuando tú estás viendo televisión con tu hija o con tu hijo, entonces cuando ellos se inquietan, lo que me doy cuenta es que la televisión para los que son más pequeños requieren acompañamiento. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos qué nos han escrito ustedes recientemente. Hola, vivo en Sabana de Torres, Santander. Todos los días veo Lo Sé Todo. Yo soy ARMY y me gustaría que mostraran a BTS en la canción de Permission to Dance. Escribe María Alejandra Álvarez. Transmitimos tu inquietud, María Alejandra, por tratarse de una solicitud específica a los productores del espacio al que te refieres. Estoy entristecido porque quitaron las 2 horas de Chicago PD y solo están dejando media hora y cortando escenas. Sería bueno que acortaran los programas de La Rosa de Guadalupe para darle más tiempo a Chicago PD. Nos escribe Nasir Salazar Ruiz. Me extraña lo que ha sucedido en varios episodios de La Rosa de Guadalupe, que son interrumpidos sin llegar al final y no le dan continuidad. Nos escribe Estela Juanca. Muy bien, Nasir y Estela, hemos escogido entre los muchos estos 2 correos que hablan de 2 perspectivas distintas, unos por mucho, otros por poquito. La televisión tiene que lidiar y servir de equilibrio para las expectativas de nuestras audiencias. Por favor, coloquen un programa infantil en vivo y en directo. Nos escribe José Martínez Orjuela. Otros, aparte de los que ya hay, hacen falta para las audiencias infantiles, no solo por lo que necesitan y requieren esas audiencias, también por crear audiencias para el futuro y también para que se involucren con el tema que estamos tratando esta mañana. Agradecemos a nuestros televidentes sus correos y sus comunicaciones. Gabriel, en este tema de alfabetización o realfabetización, creo que Diana ha tocado un tema clave que es el acompañamiento. La primera lectura, la lectura tradicional, se da a través del refuerzo del ejemplo en nuestros hogares y en las escuelas, es decir, del acompañamiento en la lectura de libros. Existe y debe existir, por supuesto, el acompañamiento para la lectura mediática y particularmente la lectura de televisión, que es lo que siempre reclamamos. Gabriel. Y ese acompañamiento, además, ha sido promovido históricamente por el Estado en Colombia a través, en su momento, de la Comisión Nacional de Televisión, luego la Autoridad Nacional de Televisión y ahora la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que son, digamos, los que ejercen el control y vigilancia de los medios en Colombia. Y exigen que al principio de cada programa se especifique qué tipo de contenido es, para qué audiencia y si debe tener o no contar con la compañía de un adulto responsable. Gabriel, en esta parte final ya hemos visto en la mañana de hoy que es difícil y complejo abordar el tema y que ponerlo en práctica todavía mucho más. En esa medida, ¿qué otras sugerencias, qué otros consejos, qué otras ideas darías para, digamos, romper con esta brecha y lograr una confluencia de los 2 tipos de lectura o de una lectura más amplia retroalimentada, Gabriel? Yo creo que todas las partes son responsables, que cada una de ellas asuma su responsabilidad. Es decir, los padres siempre deben tener un acompañamiento de los menores cuando hagan consumo, no solamente de televisión, sino de plataformas digitales, cuando estén en Internet. Por supuesto, los medios de comunicación, entender la responsabilidad que tienen cuando comunican, cuando dan un mensaje y también los creadores de contenidos como los youtubers, los instagramers, todos estos nuevos blogueros digitales. Y es también muy importante entender el rol de la Defensoría de las Audiencias. Creo que los defensores cumplen un papel de análisis, de interpretación, de mediación fundamentalmente, que ha sido un ejemplo, como lo decía ahora, para toda América Latina y el mundo, y son de alguna manera un mecanismo de autorregulación muy eficiente para el cumplimiento de la labor y responsabilidad social de los medios. Diana, ¿cómo tender puentes entre uno y otro sector para que sea como un solo ecosistema de lecturabilidad? Lo que dice Gabriel, total
totalmente de acuerdo. Todos tenemos una responsabilidad para generar lectores. Los puentes, hay que oír lo que la audiencia también quiere. Entonces, si oímos hace rato una pregunta, ¿qué pasó con las novelas colombianas que se estaban llevando a la televisión y que tuvieron un gran éxito en su momento? Tal vez ahorita también estamos ávidos de encontrar en la televisión los libros que se han creado, o sea, la literatura. ¿Cuánta no se ha llevado al cine? ¿Por qué no escuchar a nuestro público para decir, ve, ¿por qué no tomamos aquella novela para llevarla a la televisión? Ahí hay un puente. ¿Por qué no acompañar a los niños en la televisión cuando estamos viendo televisión para sugerir la lectura de X o Y texto? Entonces, todo va a llevarnos a que de una u otra manera empecemos de verdad a despertar lectores. Y el lector, de acuerdo con Pedro, al lector del libro, no solamente al lector de la televisión, al lector del libro físico, que eso sí es incomparable. La magia de tener un libro en tus manos, de oler un libro, de ver las letras en un libro, eso no nos lo va a dar la televisión, pero la televisión sí nos puede ayudar a llegar allá. Muy bien, Pedro, tus recomendaciones, especialmente para esta pantalla y para estos televidentes. La televisión puede jugar un rol estimulante, ¿no es cierto? Un rol incentivador de esa otra lectura que decíamos, la lectoescritura, que es más tradicional, sin ninguna duda. Me parece interesante también los ejemplos que decía Gabriel, ¿no? De cómo en algún momento la televisión colombiana, yo desconocía eso, intentó relacionarse con la literatura tan rica y tan famosa, ¿no? La literatura del país de ustedes. Este ejemplo de los booktubers también me parece muy bueno, es decir, creatividad hay, posibilidades hay, no es que sea un imposible tecnológico, no. La creatividad humana, imagínate, que nos permitió llegar a la luna, ¿cómo no nos va a permitir incentivar la lectura con los dispositivos que tenemos a nuestro alcance? El problema son los intereses, ¿no? La economía de la atención, que mencionaba Gabriel, el problema de los intereses que hay detrás de los dueños, de los propietarios de los canales. Y eso sí es una cuestión, digamos, que pasa por discusiones de otro tipo. También creo que es fundamental lo que decía Diana del acompañamiento de los padres con los niños, ¿no? Y las niñas. Y por último, y no por ello menos importante, las propuestas y recomendaciones que hacen nuestros mismos televidentes al respecto. Informando de libros, qué libros son importantes para los niños, qué libros le ayudan al niño a educar, a aprender más, con más facilidad. Siento que transformar las prácticas de entretenimiento para los niños que se basen más allá de los roles de género y de la violencia en la que estamos enmarcados es indispensable. Un mecanismo alternativo puede ser programas hechos de niños para niños. Siento que es una alternativa en donde se desbaratan las relaciones de poder y le damos el escenario realmente a los niños y fragmentamos esa idea de la infantilización en donde ellos no tienen la capacidad para hacer las cosas. Pues recomendaría una televisión más interactiva, más inclusiva con los televidentes, con aquellas personas que están en ese proceso de culturizarse frente a la alfabetización que se vive en el país, y también le abriría la invitación a todas aquellas personas para que se comprometan con un lenguaje más que inclusivo, responsable, y con las opiniones que se emiten frente a diferentes acciones y hechos. Es muy importante que en la televisión hayan más espacios educativos en los que pues se vea cómo la juventud se involucra por medio de sus opiniones políticas, sus opiniones comerciales, no sé, porque pues que vemos que hay mucho amarillismo en la televisión y se muestra lo que la gente o lo que la comunicación quiere que la gente vea. Pues ideas hay y varias. Así que a ponerle voluntad y a los televidentes a ver y a consumir eso que proponen si la televisión les hace caso como debiera. Pues bien, muchas gracias. Pedro Santander desde Chile. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Muy amable por estar con nosotros esta mañana. Diana Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto, un abrazo. Muy bien, Gabriel Levy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario, y a todo el equipo del Defensor del Televidente de Noticias 1. Creo que estos espacios y estas reflexiones son muy importantes para la construcción de una televidencia crítica responsable.
Así es, quedan muchos temas por tratar, pero lo seguiremos intentando. También agradecemos a Nadia González y a los televidentes que participan a través de distintas plataformas. Y a los demás les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.